En medio de la crisis de seguridad que afecta al país, uno de los sectores, uno de los lugares más olvidados, menos atendidos, son las cárceles, el sistema penitenciario. Pero ¿cuál es la relación que existe entre la situación de las cárceles, de los penales y, en general, el problema de la seguridad? ¿De qué manera o cómo se puede reformar el sistema penitenciario? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Vamos a entrar directamente al tema en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro para tener nuestro debate con dos especialistas en el tema. Sí, como se advierte, hay lugares del país en que la autoridad y las instituciones han sido rebasadas por el crimen y el delito. Las prisiones de varios estados son un claro ejemplo de ello, a pesar de ser casi un símbolo de espacio controlado por el Estado. Sin embargo, muchas de ellas se manejan como auténticos autogobiernos, fuera del control de la autoridad o bajo el dominio de las propias organizaciones criminales. Como muestra, las constantes fugas y la operación de las bandas desde las rejas. Las cárceles de varios de los estados con mayor nivel de narcoviolencia se debaten entre la evasión de reos y la matanza de reclusos, generalmente bajo la complicidad de las propias autoridades penitenciales. No obstante, el análisis del comportamiento de la seguridad en alguno de los estados muestra que hay una correlación entre los índices de delincuencia dentro de los penales y la seguridad pública en la calle. Ciudades que han encabezado la lista de las más peligrosas del país, como Ciudad Juárez o Tijuana, revelan que las políticas para limpiar las cárceles se reflejan en una disminución del delito en esas urbes. De acuerdo con datos de la organización Renace, a medida en que se reformó, metió orden y la autoridad recuperó el control de los reclusorios en ambas ciudades. Sorprende la corrupción y falta de Estado de Derecho en México. Si en ambientes contenidos y controlados impera la legalidad. Por eso urge una reforma al sistema penitenciario, aunque hasta ahora sigue siendo el cambio más olvidado. El reclusorio más peligroso de América Latina hace 5 años y de los más temidos del mundo, el municipal de Juárez, pasó de una tasa de homicidios de cerca de 300 anuales, casi un muerto diario, a 0 en los últimos meses. 2011 se recuerda como uno de los años en el que las fugas masivas de reos, más de 100 presos lograron escapar ese año de prisiones de Tamaulipas, mientras que en Acapulco, Guerrero y Ciudad Juárez se descubrieron redes de corrupción que permitían tener en las celdas bebidas y prostitutas. CNUDH ha pedido al gobierno mexicano garantizar que se observen estándares mínimos en las condiciones de las cárceles federales y estatales, garantizando que la seguridad y la integridad de los detenidos sean respetadas. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a hablar del sistema penitenciario, qué relación tiene con el problema de la inseguridad y de qué manera se puede, si se puede y cómo, modificar, reformar las cárceles en este país, uno de los sectores, como le decía en la introducción de este programa, más olvidados, más dejados, más aislados. Y para discutir sobre el tema, me da muchísimo gusto que haya aceptado venir hoy a este foro Ernesto Canales. Ernesto, como siempre, un gusto estar contigo. Muchas gracias, José. Ya lo conoce Ernesto, ya ha estado con nosotros, él es el presidente del patronato de la organización civil Renace y además es un activo miembro de la red de juicios orales. Él ha sido de los que lo ha impulsado decididamente desde hace ya varios años y junto con él está también con nosotros Miguel Sarre. Miguel también ya ha estado con nosotros. Miguel, un gusto. Gracias, encantado, José. Un placer que estés con nosotros. Miguel Sarre, catedrático del ITAM, maestro numerario, ¿no? En fin, vamos a arrancar y lo primero, ahí está el planteamiento, tú lo vienes también haciendo, por ahí leí un artículo tuyo en Reforma hace unos días, Ernesto, en el que tratas de establecer una relación entre la cantidad de delitos que hay en los penales y luego el grado de inseguridad en la calle, en las calles de la ciudad donde está instalado. Cuéntanos cómo es esto. Sí, efectivamente. Tuvimos un simposio en Monterrey donde
por supuesto, el maestro Sarre fue una de nuestras estrellas, sobre el sistema penitenciario, que es uno de los pilares de la reforma penal, actualmente en vías de implementación. La reforma descansa en una policía investigadora capaz de recabar pruebas que se puedan sostener en las audiencias públicas, pruebas creíbles, pero también se basa en un sistema carcelario en donde se cumplan las penas legalmente, situación que no encontramos actual en el país. Y los ejemplos de Juárez y de Tijuana son muy revelatorios. Las dos ciudades contaban con prisiones de espanto. La de Juárez era considerada hace 5 años la cárcel más peligrosa de América Latina. El infierno. Y de las más peligrosas del mundo. Déjame llevar el planteamiento con Miguel. A ver, Miguel, ¿tú coincidirías en que, en todo caso, mejorar las cárceles tendría que tener, en todos los casos, una consecuencia, digamos, positiva en el mejoramiento de la seguridad en las calles, en las ciudades de los penales, donde están instalados los penales? No, desde luego que sí. Porque si logramos que la cárcel sea un espacio con ley, así de simple, pues podemos esperar que la sociedad también sea un espacio con ley. No podemos mantener una cárcel donde es el reino de la ilegalidad y esperar que esa ilegalidad no rebose y no trascienda a la sociedad. Cuando los agentes de autoridad están traficando dentro de las prisiones, cuando internos siguen delinquiendo dentro de las prisiones. A ver, evidentemente sabemos que dentro de las prisiones se cometen delitos y desde ahí incluso se ejercen y cometen fuera de la, no solo dentro sino fuera de la prisión. Exacto. Pero ¿cómo establecer, se lo preguntaba Ernesto hace rato, cómo establecer una relación tan directa entre una disminución del delito dentro de las prisiones con una reducción significativa de la inseguridad en la calle? Bueno, las prisiones representan un porcentaje mínimo de la población general. Obviamente, la prisión no es el lugar para modificar la sociedad, ¿verdad? Pero hay que modificar la prisión para no agravar las condiciones de vida de la sociedad y para no agravar la incidencia delictiva en la sociedad. Pero no es una panacea, no quiere decir que cambiando la prisión cambiaremos la sociedad. No, antes lo que se pensaba utópicamente era cambiar a los hombres que llegaban a la prisión. Ahora la exigencia es con la idea de la readaptación, ¿verdad? Bueno, sí. Reinserción ya es un concepto más neutro, digamos, más evolucionado. Ahora lo que se busca es garantizar la gobernabilidad de la prisión. Ese es el cometido fundamental, con un clima de legalidad y respeto a los derechos humanos. Eso, sin duda, es una pieza dentro de todo las instituciones que tienen que ver con la justicia y la seguridad, es una pieza fundamental que tiene que estar ordenada para que el aparato del Estado esté ordenado hacia la seguridad pública y hacia la comunidad. A ver, si sigo tu lógica, dirías, a ver, justicia y legalidad en la sociedad, al mismo tiempo que incapacidad para que dentro de las prisiones sean espacios con ley y respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se resuelve ese difícil aforismo, Ernesto? Con voluntad política. Si en cada ocasión en que el gobernador en turno o el presidente de la República o cualquiera de las autoridades que tienen que ver con el área penal piden un Estado de Derecho y lo acompañan con una acción concreta en donde verdaderamente se rescate alguna actividad ilegal dentro de las prisiones, pues obviamente, es decir, ya se está abonando al orden público. Es un contrasentido que un medio contenido limitado como son las prisiones, bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, no sea capaz de imponer la ley en su propio campo. Cuenta con todos los elementos para hacerlo. No es posible pensar que el crimen organizado, que es el cómelo todo de ahora, que
se le achaca. Que le achacas ahí, cabe cualquier delito. Que no se puede porque cualquier incapacidad está en manos del crimen organizado, y las prisiones se estructuran en base de que no respetar las áreas de los diferentes elementos de este crimen. No es posible pensar que no cuente con elementos para meter orden en una prisión. ¿Cuáles han sido experiencias exitosas, Miguel, si coincides con lo que está diciendo Ernesto, ejecutivos que han logrado, digamos, que recuperar con voluntad política el que haya leyes dentro de las prisiones? Mira, creo que ahí las experiencias que mencionaba Ernesto son parcialmente exitosas en cuanto a que han logrado recuperar la gobernabilidad, más no todavía el imperio de los derechos humanos dentro de las prisiones. Pero un presupuesto de tener gobernabilidad. Yo diría Chihuahua y Baja California. Son estados que han dado un paso, que hay gobernabilidad, ya el gobierno tiene las riendas de la prisión. Ahora lo que falta es que todo se maneje con apego a la legalidad interna, es decir, antes estaba el poder de los propios internos controlando la prisión, ahora ya es el poder del Estado, pero la forma en que ese poder se ejerce también es muy importante. Yo añadiría además el complejo penitenciario de las Islas Marías, el penal de La Pila en San Luis Potosí, es decir, sí hay casos en los que se ha recuperado el control. Hay casos del PRI, del PAN, estatales, federales, es posible. O sea, no es un asunto, digamos, partidista, no es un asunto de colores, es un asunto, pues, prácticamente de figuras ejecutivas. Efectivamente, no, y de mucho tiene que ver también la ley. Tiene que ver la ley porque la ley es la que establece la posibilidad de un control judicial, y va a depender de qué tan efectivo es ese control judicial último para tener garantía, que no dependamos de si, por ejemplo, también ahorita pienso en un centro incluso federal de Ocampo en Guanajuato, que está muy bien organizado, que está bien, porque tiene un buen director, pero no podemos estar dependiendo de que aquí hay un buen director y aquí no hay un buen director. Necesitamos tener una garantía judicial de que la pena que se impone no rebasa la pena señalada por el juez. Se está discutiendo ya en el Senado, me decías hace un momento, ya hay dictamen sobre la ley nacional de ejecuciones penales. Una iniciativa que, bueno, cuando llegó como iniciativa firmada por los 3 partidos, impulsada por la sociedad civil. ¿Y qué expectativas hay sobre eso? La ley que se necesita. La iniciativa, el Poder Judicial, los jueces de ejecución penal deben tener la posibilidad de resolver los problemas y las controversias que surgen entre los internos y la administración penitenciaria, con plenos poderes, es decir, concebirlos como una autoridad que está por encima de la autoridad penitenciaria. Y la autoridad penitenciaria ahorita, pues, lo que está buscando es recuperar el espacio y no colocarse por debajo del juez, y quitar las vías procesales, los recursos, las medidas que tenían los internos, que se habían ya desarrollado para que los internos, sus familiares, los visitantes pudieran hacer valer sus derechos, primero ante la autoridad penitenciaria y si no, ante el juez de ejecución. Entonces quieren seguir manteniendo este espacio exento de control judicial. Entonces eso nos lleva a la ingobernabilidad. ¿Qué impacto ves en eso? ¿Coincidirías con Miguel en que esta iniciativa, en esos términos, podría no solamente no beneficiar, sino incluso perjudicar? Sí, no, desde luego, coincido. Estamos viviendo momentos muy importantes, muy trascendentes para la vida de la justicia penal en el país. La aportación del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente mayor intervención judicial en los juicios penales. Porque además es muy elevado, no recuerdo datos, pero creo que es importante la cantidad de personas que pueden estar en prisión incluso sin haber sido condenadas. Ah, bueno, sí, por supuesto. Sí, es más de la mitad de los presos en el país están en prisión sin haber sido sentenciados. Exacto. Lo que estamos tratando, el punto que está tratando Miguel, que es clave para la vida de la justicia, es que el Poder Judicial esté empoderado, tenga facultades de intervención, que no termine el proceso penal con el dictado de las sentencias y pase entonces todo esto al mundo oscuro de las cárceles, sino que se inyecte luz a este mundo a través de dar una acción a los presos ante el Poder Judicial
para exigir que el cumplimiento de su sentencia se realice conforme a la ley. ¿Y dónde se modificó o cuáles son las, digamos, lo que intervino para modificar el dictamen hasta donde vamos, bueno, Miguel? Creo que es un proceso que es, mira, está pasando algo completamente paralelo entre el mundo de la justicia penal, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma al sistema de ejecución penal, donde los operadores están revirtiendo las reformas. Es decir, en vez de que el los operadores, ¿a quién te refieres? Me refiero al Ministerio Público, a la Procuraduría, Fiscalía y el sistema penitenciario. Sistema penitenciario. Claro. Y PGR. PGR, por ejemplo, sí. Es decir, en vez de que ellos obviamente deben ser escuchados y muy escuchados pues para el proceso legislativo, pero el legislador no debe condicionarse, porque ellos están para cumplir con la ley. Y aquí pasa que el que está destinado a ejecutar y a cumplir con la ley es el que condiciona sus contenidos. Es decir, es la captura del regulador. Entonces, cuando se les da no solo voz, sino se les da el mando, el legislador abdica de su función y se pone de rodillas ante la policía, ante el Ministerio Público y ante los custodios penitenciarios para seguir haciendo lo que siempre venían haciendo. Y eso es lo que está pasando ahorita en cierta medida con el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se están revirtiendo avances importantísimos, y lo que se intenta hacer con la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde no quieren ceder el espacio que tenían las autoridades penitenciarias para decidir sobre la vida de los internos exentos de todo control externo. A mí me llama la atención, algunas de estas son iniciativas que ya traen varios años discutiéndose, ¿no? Algunas desde 2008, como la reforma penal. ¿Cómo articular todo eso, Ernesto, con, por ejemplo, las últimas medidas de seguridad y derechos humanos que presentó el presidente Peña? Bueno, desafortunadamente por los eventos de Iguala, estos temas ahorita están calientes. Y por otro lado, es una oportunidad porque el legislador por fin mantiene una voluntad de legislar sobre ellos. Proyectos que, como tú dices, venían arrastrándose de tiempo atrás, sí, actualmente están en ebullición y hay la posibilidad real de que se tomen decisiones fundamentales en estos días. Lo que señala, coincido con lo que señala Miguel, lo que es muy importante es de que la esencia de la reforma penal es un mayor empoderamiento del Poder Judicial, no dejar esto solo en las manos de las policías y de los ministerios públicos, sino precisamente que el poder autónomo judicial intervenga en la materia penal que pero ¿no les parece que hay como ciertos intríngulis que parecen difíciles de resolver? Sí, por un lado mayor voluntad y disposición de los legisladores a entrar a legislar sobre materias que se habían atrasado, pero a la hora de analizar los dictámenes, digamos, no se da, hasta donde leo lo que están diciendo, el empoderamiento al Poder Judicial, sino una mayor influencia de parte de los operadores comandantes, y representantes del Ejecutivo. Sí, yo creo que es una enorme paradoja. Yo creo que, por ejemplo, es dramático que ante todos los acontecimientos de Tlatlaya, Ayotzinapa, se utilice eso para meter goles y dar algunos manotazos legislativos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, modificar el régimen de medidas cautelares en el nuevo sistema penal acusatorio, donde se habían confiado a una oficina independiente y darse esas funciones de control a la policía. ¿Cómo permitir el desahogo de pruebas ante el Ministerio Público? Hombre, si gran parte de la reforma tenía que ver con quitarle ese poder al Ministerio Público, ahora se reintroducen subrepticiamente, casi de noche, facultades para que el Ministerio Público desahogue pruebas que se van a incorporar al proceso. ¿Qué está pasando? Hay una regresión ahí, una reforma que no se discutió, que no se escuchó a la sociedad civil, que venía trabajando y empujando estos temas por meses, y en cosa de 3 o 4 días, aprovechando esta conmoción del país, viene el gol. Lo que estamos diciendo, digamos, a veces es como dar 2 pasos adelante, dos para adelante y 1 para atrás. Efectivamente, porque esto es deshacer una buena medida del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tuvo 6 años de discusión pública. Desde 2008, ¿no? Desde el 2008. Inclusive desde un año antes de la reforma del 2008. Y en los últimos días, pervertir el sentido de la reforma y volver al sistema
de entregar estos poderes exclusivamente al Ejecutivo. ¿Y ustedes cómo calificarían la situación? ¿Les parece que estamos ante una situación de regresión o simplemente es un asunto de ajustes? No, yo creo que es un asunto donde los operadores están asumiendo el control y no se están dejando gobernar por los principios del Estado Democrático de Derecho. Operadores, déjame precisar para nuestro auditorio, regresamos. PGR, Ministerio Público y... sistema penitenciario. Responsables del sistema penitenciario. Los que deberían estar ser gobernados o gobernarse y sujetarse a la ley, están elaborando la ley. Están buscando cerrar la participación del Poder Judicial en sus cotos de poder. Sí. Otro ejemplo muy claro, nada más. Se está haciendo todo lo posible, están haciendo el sistema penitenciario y PGR, para que las personas que están en prisión preventiva no tengan acceso al juez de ejecución. Diciendo, hombre, ni siquiera han sido condenados y les quitas la protección judicial para garantizar que esa prisión preventiva se lleve a cabo con condiciones de legalidad. Ese es un enorme absurdo y estás quitando ahí de tajo con una plumada, estás quitando el 40% de la población penitenciaria del país de la posibilidad de un control judicial sobre cuestiones de alimentación, hacinamiento, trato digno, etcétera. ¿Y dónde está el Poder Judicial a todo esto? Mira, el Poder Judicial está de observador. No hemos visto un activismo de su parte de reclamar estas facultades y estas desde modificaciones. Luego, van a ser una mayor responsabilidad para el Poder Judicial. Un sistema en donde ya el formalismo no sea lo más importante, sino que se vaya a la sustancia, pues pone a los jueces en una situación totalmente distinta a la que tenían. Digamos, de una zona de confort, en donde decía el juez podía válidamente tomar un criterio porque la ley se lo ordenaba, ahora se ve que es el que decide por dónde decide la justicia, que esa es la función del juez. O sea, no solamente es aplicar la ley, sino proveer justicia. Decidir la justicia. Okay. Y atendiendo a las circunstancias de fondo. Nosotros, digo, la sociedad civil, la academia, lo que ha estado promoviendo es de que esa participación judicial exista en todas las etapas del proceso penal, desde la detención hasta el cumplimiento de la sentencia. Como una garantía fundamental para la aplicación correcta de la ley respecto de derecho humano. Lo otro, el dejar la participación judicial en solo una parte del proceso, pues es desvirtuarlo. Ahora, déjame preguntarle a Miguel Sarre, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿No quiere, está rehuyendo esa responsabilidad? ¿No está de acuerdo con el modelo? ¿Dónde está? Yo discreparía que tantito. Canales dice que está como observador, pero ¿por qué observador? Bueno, el Poder Judicial va a tener un papel fundamental y clave en calificar la constitucionalidad de estos aspectos. Ese es su papel determinante. Pero, sin embargo, el Poder Judicial creo que ha estado actuando. Ahorita, justamente, esta semana se presentó un protocolo fundamental contra la tortura, para guiar a los jueces, para evitar estos espacios, que tiene un capítulo también dedicado al tema de ejecución penal. Es decir, induce una serie de elementos, no es legislador, es un corrector, pero también tiene una formación de promoción, una responsabilidad de promoción de la cultura judicial y de incidir en la ley. Tiene representantes que han tenido un papel, sí, no protagónico, porque creo que la Corte no tiene el papel protagónico en lo legislativo, pero sí han estado presentes, por lo menos en el tema de ejecución penal. Pero sí coincido en ese sentido que haría falta una mayor presencia. Es un poco difícil, pues, hasta dónde debe llegar la presencia del judicial, que después es el que va a calificar la constitucionalidad de esas normas. Entonces, en su elaboración no puede tener una participación tan decisiva. O sea, ves ahí, ahí sí hay diferencias, tú los ves y tú los ves prudentes, pero con esto se me acabó el tiempo. Yo les agradezco a los dos que hayan estado conmigo en Opiniones Encontradas. Muchas gracias, Ernesto Canales, presidente de Renace y además impulsor de los juicios orales. Como siempre, un placer haberte tenido aquí en este foro. Y Miguel Sarre, catedrático del ITAM, también impulsor de los juicios orales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.